Un saludo para todos los seguidores de Fútbol por Dentro. Aquí estamos con el seleccionador nacional Pablo Elier Sánchez, aquí en la propia cancha del Estadio Antonio Maceo, donde este domingo la selección nacional estará jugando su segundo partido de la Liga de Naciones de CONCACAF ante Barbados. Elier, bueno, primero saludarte y transmitirte todo nuestro apoyo para este importante partido ante Barbados. Y bueno, comenzar preguntándote por las valoraciones del primer partido ante Guadalupe, un partido complicado y que lastimosamente no pudimos sacar un resultado positivo. Sí, primero, bueno, agradecidos a ustedes, Osmani y Ñurka, bueno, que siempre están con nosotros y apoyando a nosotros. Indudablemente, le puedo decir que ese partido fue algo, esperado, porque siempre en un principio sabíamos que tenía un equipo que jugaba fuerte, que tenían experiencia, o sea, que de la forma en que ellos sabían que salían hasta con cierto favoritismo, los hacía que salieran con cierta confianza. Nosotros estamos conscientes de eso, lo estudiamos, lo analizamos, e indudablemente que los muchachos salieron a cumplir con lo que habíamos orientado. Hay una realidad que te podía decir, y no es una justificación ni mucho menos, pero sí es una realidad, repito, que este equipo salió a jugar ayer el partido con 60 minutos de entrenamiento, después de 8 meses de estar separados, o sea, la unidad total. Eso, aunque teóricamente estábamos conscientes, le explicamos, le dijimos, les exigimos, pero la realidad es que era un poco difícil, sobre todo ese trabajo de grupo. Otro también de los aspectos que fue difícil fue la cancha. La cancha hacía un buen rato que estábamos jugando, bueno, en cancha asequible, ¿no? Y ya quizás por el nivel que tienen los jugadores nuestros, pues bueno, ya el equipo estaba comportándose de otra manera. La cancha estaba difícil y creo que incluso una de las consecuencias del error de nuestro portero, de Nelson, fue precisamente por eso. Pero bueno, no es una justificación, repito, simplemente que eso nos cambió un poco el chip y el equipo salió a jugar. Yo pienso que a primera hora, como era lógico, salió un poco conservador, valorando, sobre todo con el objetivo de aguantar, de evitar que los anotaran. Por desgracia nos anotaron en minuto casi 14-15, pero después el equipo se reconvirtió y empezó realmente a hacer lo que habíamos planificado. Tocó un poco la pelota, no tuvimos la posibilidad real de definir, porque fueron muchas opciones, 2 pelotas contra los postes, una serie de tiros a puerta, pero bueno, la verdad fue que el juego se convirtió en algo difícil y el resultado, bueno, no fue el más asequible para nosotros, pero sí sacamos muchas conclusiones de ese partido. Sobre todo, primero, que los muchachos expresaron todo el sacrificio, toda la actitud que pusieron en ese partido buscando el resultado. A pesar del error que nos costó el primer gol, que nos enfrió prácticamente, los muchachos sí reconvirtieron todo lo que había que hacer y lucharon, y bueno, al final el resultado fue un 2-1, 2 errores clave que nos ocurrió, o sea que es típico del fútbol, pero sí les puedo decir de que nosotros estamos vivos. Primero, porque esta derrota fue a inicio, primer partido de esta Liga de Naciones, y esto nos da vía para corregir, ¿no? Y salir adelante. Y segundo, porque vimos que podemos. O sea, este equipo de una forma u otra está exponiendo cosas en el fútbol, aunque no sea lo que la gente espera, lo que la gente quiera, pero esto poco a poco es un proceso. Y repito, es muy difícil en un periodo de tiempo tan corto, cuando se unen el equipo, repito, 60 minutos de entrenamiento, lograr hacer cosas perfectas. Los errores están, los vamos a corregir y las experiencias estas las vamos a tratar por todos los medios de evitar que ocurran en estos partidos venideros frente a Barbados y frente a Antigua. Y nos vamos a ver con Guadalupe acá en el mes de marzo. Ahora, desde el propio planteamiento inicial, Elier, a los aficionados le llamó un poco la atención la apuesta por Nelson, la apuesta por Pozo, que venía saliendo de una lesión, y sobre todo el planteamiento que más te gusta utilizar a ti, que es el 4-4-2, quizás con algunos espacios que quedan en mitad del campo. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Por qué apostar por Nelson? ¿Qué pasó con Sandy? ¿Por qué apostar por Pozo? Incluso dejarlo casi que hasta las postrimerías del partido. ¿Cómo lo viste tú? Sí, mira, el caso específico de Nelson y Sandy, bueno, son 2 porteros que han alcanzado un nivel bastante equilibrado, ¿no?, en el equipo, pero bueno, Sandy vino con una lesión del último partido que estuvo en Dominicana y realmente, bueno, no se recuperó para este partido.
Por eso, independientemente que pudo haber sido uno u otro, pero la decisión final fue por Nelson. Pero bueno, sabíamos que Sandy incluso estaba en esas condiciones, era muy difícil participar en ese partido. Y el 4-4-2 que utilizamos incluso con William y con Dairon, tiene un efecto y tiene un fundamento. Primero, cuando hacemos el análisis del equipo de Guadalupe, el equipo de Guadalupe juega con una línea de 3, con 2 contenciones fijos y tienen 3 jugadores al frente y tiran los laterales hacia el frente, o sea que incrementan la ofensiva con 5 jugadores. Al dejar 2 contenciones precisamente fijos atrás, ¿qué nos permite a nosotros? Que cuando concentramos jugadores en esa media cancha con 4 jugadores, pues entonces la superioridad numérica nos permite organizar un poco más el trabajo y ya con la habilidad y la velocidad que tienen en este caso Nel y Paradela, pensamos que teníamos opciones incluso de poder llegar con bastante frecuencia sobre todo a la puerta. Eso fue una de las realidades por la cual planteamos este esquema, sobre todo buscando controlar el partido. Creo que esto contrasta un poco con los primeros 15 minutos, donde el equipo, que usted le decía, como estaba un poco conservador, lo que hicimos fue casi adaptarnos al sistema de ellos. Sabíamos que ellos jugaban un poco, organizaban y tiraban el balonazo buscando la fuerza que tenían los 3 jugadores que tenían al frente, y eso fue lo que hicieron. Decía que nosotros nos concentramos incluso y dejamos un poco de circular, de tocar, hasta que por desgracia llegó el gol y entonces eso nos obligó a empezar entonces a mejorar. Y era la idea, pero sobre todo ese planteamiento fue para dominar el centro del campo y poder entregarle pelota a Paradela y a Onel de una forma organizada y no tirando balonazos que realmente no llegan a nada cuando están jugando con línea de 3, y era muy difícil, a pesar de que teníamos las espaldas de los volantes, de los defensas laterales. Era la idea. ¿Por qué Pozo? Pozo es un jugador que tiene mucha profundidad en el ataque. Al darnos cuenta incluso de que ellos jugaban con línea de 3 y en momentos determinados se pegaban, en este caso Paradela y Onel, pues buscábamos la opción de que Pozo, cuando entrando de atrás por las habilidades que tiene y de la forma que lo hace, pues siempre buscar la forma de desequilibrar. Y entonces Pozo entró por un lateral y en el caso de Dairon, es un especialista buscando espacio, tirando pelota incluso entre los defensas, a las espaldas incluso de los jugadores. Esa era una de las esencias para poder, teniendo en cuenta este mismo trabajo de Paradela y Onel, cuando trabajaran de pívot, tanto Dairon como William pudieran penetrar diagonales a las espaldas. Eso, bueno, se culminó en este caso de la forma que hizo salió el caso de Michael. Cuando Michael entra, que profundiza un poco más el ataque, precisamente eso le entregó una pelota a Onel, sigue corriendo, Onel se la tira a las espaldas y bueno, y metió un gol no sorprendente, porque realmente esperábamos que Michael anotara gol de la forma que estaba ahí, estaba enchufado. Pero repito, el planteamiento fue teniendo en cuenta precisamente la forma, el esquema que nos presentaba el equipo de Guadalupe. Ahora, precisamente, este momento ya con el marcador debajo, decides cambiar el sistema, pasar a línea de 3 con la entrada de Yuri. Un poco que la gente se pregunta por qué sale Morejón cuando estaba jugando bastante bien. El cambio un poco, incluso después del gol de Michael, un poco que el equipo se desarticula un poco y quizás no se manejaron los tiempos de juego con un empate que nos venía bien debutando de visitante. ¿Por qué tomaste estas decisiones puntuales y qué fue pasando con esos minutos finales? Si el equipo se puso nervioso propiamente de la falta de trabajo grupal, si son cosas que se van resolviendo con el tiempo. ¿Qué pensaba Pablo Elier desde la zona técnica cuando decidió modificar sistema y hacer las variantes que hizo, ingresando primero a Michael, después Insert y después los jugadores que fueron pisando la cancha? Sí, mira, cuando nos anotan el primer gol, indudablemente que hay que empezar a buscar vías de cómo empatar y reconvertir ese resultado, ¿no? Casualmente empezamos a tener dificultades porque Arichel empieza a tener problemas con contracciones, o sea, casi termina el primer tiempo ya en condiciones un poco difíciles a partir de la intensidad que tenía el juego en esa primera mitad. Ya eso nos dio una alarma y empezamos a pensar al estar perdiendo 1-0, en cómo incrementar lo que es el volumen ofensivo del equipo. Teniendo en cuenta eso, al tener que sacar a Lichel, un poco que perdimos la organización que teníamos con respecto a cómo abastecía, en este caso a Paradela y a Onel. Michael incrementa, pero dejamos ese jugador, lo perdemos acá. Logramos incluso con el gol de Michael empatar el partido y vemos que tenemos incluso cierto dominio, ya incluso en la media cancha,
aunque esporádicamente nos estaban ya haciendo llegar. Al no estar Arichel, se desorganiza un poco porque llega el cansancio un poco de William Pozo y entonces empiezan a aparecer cierto movimiento donde ellos empiezan a tirar las líneas más arriba y dominaban mucho con la parte, o sea, el juego aéreo. Eso nos trajo como consecuencia que ya, bueno, Dariel en varias ocasiones empezaron a jugar por ahí, por esa banda, y ahí desde el punto de vista aéreo, o sea, por encima no lograba solucionar. Entonces, teniendo en cuenta esas mismas características que tenía Yuri, pues entonces, o sea, tomamos la decisión de cambiar a Yuri por Dariel. Además, ya Dariel llevaba ya 60 y pico minutos jugando, como dicen ustedes, a un ritmo aceptable. No quiere decir que solamente se modifican los jugadores por falta de rendimiento, sino también buscando opciones para poder contrarrestar lo que estaba ocurriendo. Y entonces se decide sustituir a Yuri por Dariel, siempre pensando en algo, en que mejoremos el juego aéreo, sobre todo en las pelotas largas que estaban tirando y en las jugadas ofensivas nuestras, en los córneres, en los tiros incluso directos, también en caso, porque Yuri lo hace muy bien. Fue el cambio de Yuri incluso. Ya después, posteriormente, el juego va avanzando, nosotros tenemos opciones, no determinamos, o sea, no definimos totalmente y se empieza a acercar a los minutos finales. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que ya William, que tenía bastante recorrido hacia adelante, ya no lo tenía hacia atrás y empezamos a cerrar el partido. O sea, era necesario empezar a cerrar el partido porque sí, un empate sí realmente era un buen resultado para nosotros. Cambiamos entonces, introducimos a Incerti en la cancha y entonces, o sea, buscamos la forma de cerrar totalmente, pero bueno, cometimos los errores, como te decía, la desorganización que tuvieron, o sea, que se tuvo el equipo como tal, provocó que empezaron a aparecer espacios y esos espacios con la profundidad y la fuerza que tuvieron esos jugadores, llegó un momento que, bueno, la jugada increíble, solamente 3 jugadores contra 7 de nosotros en el área, driblando y nos anotó un gol casi en el minuto final de la competición. Después lo seguimos intentando, pero bueno, no fue suficiente. Pero sí nos dejó algo muy importante, y nos dejó algo importante que desde el punto de vista de la garra del equipo, y no solamente de la garra, sino la necesidad de buscar un resultado, porque lo habíamos planteado y lo habíamos hablado, obligó a que los jugadores, los muchachos nunca se rindieron. Seguimos luchando, seguimos buscándolo, pero bueno, al final nunca llegó a la definición y nos costó una derrota que es dura, pero bueno, nos dio algo importante, que es que sabemos que podemos. Ahora, a pesar de la derrota, hay un muy buen ambiente en el equipo. Los jugadores se están relacionando muy bien, como ya venía siendo la dinámica desde aquel primer momento en marzo de 2020, pero sin duda el grupo en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto al trabajo en cancha, ya se ve que hay mucha afinidad. Y bueno, hoy fuimos testigos aquí en la cancha del Maceo de la incorporación de Cristian Flores. ¿Cómo está el equipo para el partido del domingo, que va a ser fundamental para ya empezar esa racha ganadora y empezar a sumar de a 3 dentro de este grupo A del nivel B? Sí, mira, como te decía, el equipo está metido en la competición. Ellos saben de la responsabilidad que tenemos y de la función de cada uno de ellos. Como grupo, eso es indudable, no hay que tocar nada. Estamos seguros de que qué es lo que nos falta, este trabajo grupal en cancha, esa experiencia de vivir, de conversar, de saber quién es Onel desde el punto de vista deportivo, cómo corre, cómo se mueve, qué hace, hay que llegar, o sea, ese trabajo colectivo que es el que nos da día a día cada partido. Ese es el que nos va a ir dando las soluciones para que el equipo indudablemente alcance los objetivos que tiene. Este partido contra Barbados, están ellos muy conscientes de que el equipo está iniciando ahora realmente una fase muy prometedora, y el objetivo es clasificar a la Copa de Oro, y, o sea, ganar el grupo BS para subir al grupo A. Creo que eso no es preocupación para nosotros, desde el punto de vista de que no sea perfeccionar este arsenal táctico, como llegan, buscar los jugadores que encajen en cada momento contra cada contrario. Y les digo, con la actitud que tienen los muchachos, has visto ustedes en los entrenamientos, a pesar de una derrota de ayer, fue muy sentida porque hubo palabras muy buenas de Paradela, de Onel, de todos, y incluso algo muy importante que quizás podrían darle, o sea, ser lo más expresivo de qué cosa es este equipo. Cuando Michael anota el gol ayer, lo primero que hizo fue ir corriendo para donde estaba el portero, o sea, para levantar el ánimo. O sea, esto es un grupo que indudablemente desde ese punto de vista no nos preocupa, solamente lo que nos preocupa es jugar, entrenar, y seguro que vamos a lograr esos objetivos que queremos. Las claves para el partido del domingo ante Barbados, y bueno,
si va a haber alguna modificación en el 11, si va a haber un cambio de planteamiento. ¿Qué pasa por la cabeza de Lier en estos momentos ya aquí en Santiago? Ya, la clave de este partido sobre todo es algo muy importante, que tenemos un terreno que nos es asequible a lo que está haciendo la selección en estos últimos tiempos. Terreno que se puede tocar, que se puede correr, que se pueden hacer pasos largos, o sea, eso es muy importante. Segundo, modificaciones pueden o no pueden haber, todo está en dependencia de cómo pasamos el resto del día hoy. Hoy nos estamos, o sea, hay un grupo regenerando y el otro grupo que está trabajando fuerte. Mañana es un día muy importante porque el esquema o la forma que nos estamos preparando para el equipo de Barbados nada tiene que ver con Guadalupe. Y esto puede tener variantes a partir de ese esquema mismo que estamos planteando. Por eso digo que no adelantamos nada porque todavía estamos incluso haciendo esas valoraciones, sobre todo los jugadores. Por suerte no hay nadie con molestias, todos están incluso en una disposición y en unas condiciones asequibles para ese partido. Y yo creo que decía, seguir con la actitud que tenemos y con la responsabilidad que tenemos que tienen los muchachos. Y yo estoy seguro que con lo último que terminamos nosotros ese partido, los muchachos tienen para anotar unos cuantos goles. Valga, y con todo el respeto del equipo de Barbados, que tampoco no es nada fácil, es un equipo que están luchando a pesar de que tuvieron una derrota frente a Antigua, pero es un equipo que también es de cuidado y que requiere que nosotros nos preparemos, pero sabemos que tenemos la responsabilidad de ganar, ganar y ganar, no tenemos otra. Bueno, con el agradecimiento al director técnico de la selección absoluta, Pablo Elier Sánchez, vamos cerrando esta entrevista, deseándole éxitos en el partido del domingo y bueno, mañana estaremos también por acá junto con el equipo, viendo toda esta sesión de entrenamiento y bueno, también por supuesto hablando con jugadores importantes dentro de la selección. Gracias a ustedes como siempre.